Pues buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Nosotros les vamos a hablar sobre trastornos del humor. Mis compañeros son José Martín, Diana Elizabeth, Diego y Rocío, su servidora. Pues en esta presentación les vamos a hablar sobre qué son trastornos del humor, qué tipos hay, cuáles signos y síntomas puede haber en los pacientes que tengan estos trastornos, así como Bueno, yo les voy a hablar sobre qué son los trastornos. Bueno, pues los trastornos consisten en una alteración del humor o de la afectividad que tiende a la depresión. Estos cambios de humor se acompañan habitualmente de lo que son modificaciones generales de actividad o mayor parte de los demás síntomas son secundarios a estos cambios de ánimo y de la actividad, o más bien fácilmente explicables en un contexto de los mismos. Usualmente no suelen ser recurrentes o a menudo estos episodios comienzan a suceder en cuanto a generadores de estrés o alteraciones de lo que es el estado de humor. ¿Qué es un episodio maníaco? Los episodios hipomaníacos o maníacos se dan en personas que han tenido un episodio que tu humor o tus emociones van a estar muy elevadas o muy alborotadas. Entonces, aquí como en escalerita, siempre va a ser un trastorno bipolar, después va a ser un trastorno depresivo y por el último va a ser un episodio maníaco. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar, en primera va a ser un estado de completa exaltación mental y se va a caracterizar por niveles desorbitados de energía, va a haber desinhibición y va a haber propensión a que la persona que padezca de hipomanía esté en un estado completamente irritable y no pueda realizar casi cualquier actividad que esta persona se proponga. En la manía sin síntomas psicóticos, el paciente va a tener un humor elevado a pesar de la relación o circunstancias que él tenga o en las circunstancias que se encuentre. También va a estar acompañado de la euforia, que va a ser un incremento de hiperactividad, es decir, va a estar en constante movimiento. Su atención puede ser muy distraída. Bueno, la persona se va a mostrar distraída ya que como tiene un aumento de actividad, no va a estar enfocada a algo constantemente. Persona con manía, en este caso una conversación normal, él puede decir cosas que no van en el diálogo y puede que ese sea un síntoma más para que sepas que esa persona tiene un poco de manía. Después vamos a tener que hablar sobre la manía con síntomas psicóticos. Como lo habían mencionado mi compañera en el anterior, en el anterior trastorno, vamos a tener que la manía con síntomas psicóticos va a caracterizarse por un humor muy elevado, muy alborotado y además va a estar generalmente asociado con el trastorno de la bipolaridad. Además que vamos a tener síndromes síntomas muy asociados a la psicosis que
posteriormente, más adelante, se va a hablar un poco al respecto de ello. El trastorno afectivo bipolar se caracteriza por 2 o más episodios en los cuales el humor y los niveles de actividad del paciente se hallan profundamente perturbados. Esto quiere decir que la persona que tenga este trastorno va a estar cambiando constantemente de humor, así como de las actividades que va a hacer, porque conforme su nivel esté muy arriba, va a realizar más actividades, mientras que si él se siente muy deprimido, va a realizar menos actividades. En algunas ocasiones, esta perturbación consiste en una elevación del humor y en un incremento de la energía y de la actividad hipomanía o manía, como ya se habían comentado antes, y en otras va a ser un decaimiento del humor y en una disminución de la energía y de la actividad, que va a ser un estado de depresión. Entonces, los episodios pueden ser repetidos de hipomanía o de manía, solamente se clasifican como trastornos bipolares. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con base en esto, vamos a pasar al primer trastorno, que va a ser el afectivo bipolar, el cual puede ser un episodio hipomaníaco presente, en el cual el paciente está hipomaníaco y va a pasar o sufrir ciertos episodios como los antes mencionados, que va a cambiar su actividad con base en su estado de ánimo. Bueno, vamos a hablar después del trastorno afectivo bipolar, con episodios maníacos presentes sin síntomas psicóticos. Como lo habíamos mencionado antes, la hipomanía va a ser el término por el cual vamos a utilizar para describir un estado mental que va a ser similar a la manía, pero cuyos síntomas van a ser muchísimo menos pronunciados. Además que vamos a tener que sus principales características van a ser una elevación del estado del ánimo, la persona va a tener desinhibición, y además en la mayoría de los casos también va a haber una mayor facilidad para que la persona esté completamente irritada o esté en un estado de irritación. Por lo tanto, como se mencionaba respecto a la hipomanía, este trastorno se va a ver afectado por una desinhibición de la persona, una elevación del estado de ánimo, y finalmente en algunos casos va a haber mucha irritación. Bueno, pues también vamos a tener el trastorno afectivo bipolar con episodio depresivo leve o moderado. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser parecido al anterior, solamente que no va a ser tan grave como el siguiente. Que la persona va a tener un poco más de probabilidades de poder sobrellevar la enfermedad o poder darle tratamiento de una mejor manera. Bueno, el trastorno afectivo bipolar episodio mixto presente, este episodio presenta síntomas maniáticos y depresivos. Estos episodios presentan un cambio de estado de ánimo, ocasionan síntomas que duran entre 2 o a veces hasta más de 3 semanas. Durante estos episodios presentan los síntomas la mayor parte del día o todos los días.
Esta afección mental en la cual una persona tiene cambios de manera extrema, los periodos pueden sentirse tristes o deprimidos, pueden alterar con periodos de excitación o actividad intensa o sentirse de repente malhumorados y de repente sentirse extremadamente irritables. Este se genera a partir de las personas con importancia en cambios en mar. Es ciencia incierta, pero puede que con el tiempo pueda ayudar a identificar las causas. Puede que con el tiempo. Uy. Y el paciente va a sufrir un decaimiento de ánimo con reducción de su energía y disminución de su actividad. Esto quiere decir que va a cambiar drásticamente sus actividades. Se van a deteriorar la capacidad de disfrutar, su interés y la concentración, y frecuentemente va a tener cansancio, así como su sueño se va a hallar perturbado, así que va a disminuir también su apetito. Empieza a perder interés por las actividades que esta persona tiene, empieza a perder el apetito. Entonces esto es unos síntomas que van a ser importantes y que nos tenemos que dar cuenta en el momento en el que esté pasando. Bueno, vamos a tener que en el episodio de depresivo leve va a haber una baja del estado de ánimo de manera importante. Esto va a estar asociado a un llanto fácil, agotamiento de la persona, va a tener molestias físicas y además van a haber alteraciones de sueño y también del apetito de la persona que padezca algún episodio de depresivo leve. Estas personas por lo general tienden a tener pensamientos a que todo les sale mal, a que simplemente no saben hacer o no hacen nada bien, además de que recurren al aislamiento social y familiar, ya que también se puede asociar este tipo de episodios o trastornos así con la ansiedad o inclusive se puede llegar a asociar con un nerviosismo, ya que este tipo de personas no suelen controlar esa parte de su estado de ánimo y además el hecho de no estar comiendo o estar ingiriendo los alimentos que necesita podría generarle un trastorno alimenticio más adelante. O no van a durar lo mismo que los anteriores mencionados. Otros trastornos del humor afectivos aislados. En este caso, estos estos trastornos del humor van a llegar a padecer, como ya lo había mencionado anteriormente, siempre van a venir con problemas maníacos o depresivos. En este caso, como dicen, ya van a ser aislados, ya no van a tener ninguna convivencia como tal. Siempre van a ser problemas muy mal, se tiene que llevar ya un control y tiene que ser con un especialista, que en este caso sería un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, además vamos a tener otros trastornos del humor de igual manera afectivos, que en esta ocasión van a ser de manera recurrente. En estos trastornos persistentes, entonces, en este tipo de trastorno afectivo, que son de forma recurrente, simplemente no van a ser tan exaltados o tan exagerados, se van a mantener de forma fluctuante y no van a llegar a ser una cuestión de tener episodios depresivos o llegar a tener un trastorno más específico.
les vamos a hablar sobre los signos y síntomas que pueden haber. Los síntomas pueden ser severos, causando sufrimiento significativo para los pacientes y sus familias. ¿Por qué? Porque esas enfermedades no van a ser solo la persona que las tiene, sino también para su familia, porque no la van a saber sobrellevar en un principio y tienen ellos también que estar muy constantes en el tratamiento que le van a brindar a la persona, porque ellos son parte del tratamiento de la persona para que se sienta mejor o para que se recupere poco a poco. Entonces, los pacientes pueden ser diagnosticados con síntomas depresivos, síntomas maníacos, síntomas afectivos y síntomas afectivos bipolar. Bueno, la depresión se caracteriza por la mayoría o los presentes de los siguientes síntomas. Estos normalmente son evidentes en varias o más semanas, lo cual es la tristeza, en episodios frecuentes de llanto, falta de interés e incapacidad para disfrutar pequeñas actividades que se disfrutaban en el día a día, cambios de apetito que resultan en la pérdida o aumento total de peso que no están relacionados con ningún tipo de dieta. Usualmente las personas que sufren depresión tienden a dejar más recurrentemente de comer o ya en un porcentaje muy bajo las personas tienden a comer de más para llenar lo que son los llamados vacíos emocionales. También sufren de insomnio o pérdida total de dormir, pérdida de energía o aumento de la fatiga, inquietud o irritabilidad en cualquier movimiento. Esto se refiere más que nada a que si estamos, por ejemplo, en algún momento y si no dormimos bien, obviamente vamos a estar en un episodio irritable, hasta por cualquier cosa nos puede irritar o nos puede hacer sentir enojo, frustración, sentimientos de inutilidad o culpa persistente, o esto se refiere a que incluso nosotros podemos sentir que todo, incluso hasta porque no pasó algún transporte o no llegara a una calificación pues favorecida de algún otro compañero, incluso nos podemos incluso echar la culpa. Dificultad para pensar, concentrarse, recordar o tomar decisiones. Usualmente las personas que tienen depresión van a digamos, a consumir más el alcohol, cigarros, uso de medicamentos recetados o incluso pueden llegar a caer en las drogas ilícitas. Cuando ya se tiene una depresión más grave, se tiene ya pensamientos de muerte, suicidios o intentos de suicidio. Si esto sucede, hay que buscar ayuda. Y si una persona nos tiende a pensar que en el suicidio, pero si ya tiene la forma de cómo lo va a hacer, es necesario que no la dejemos salir o que no la perdamos de vista, porque ya tiene ese plan ya hecho. Entonces puede estar esperando una pequeña oportunidad para realizarlo. Síntomas maníacos. En este caso va, como ya lo habíamos mencionado, va a haber un humor extremadamente elevado o eufórico, reactividad extrema, que siempre nos va con cualquier que nos digan cualquier cosa, como que nos lleguen a tocar, vamos a expresarnos de diferente manera y vamos a explotar como tal. Aumento de la energía, menos necesidad de dormir. Este es un síntoma más mencionado en siempre los síntomas maníacos, ya que las personas siempre dicen que no quieren dormir o a veces dicen que tienen la necesidad de despertar muy rápido, que nomás quieren dormir muy poquito. Hablar muy rápido, en la dificultad de interrupción o impulsión, en este caso el hablar muy rápido o que siempre interrumpan las oraciones o la plática de los demás, ese es un síntoma también maníaco.
incluyendo viajes espontáneos sin considerar las consecuencias. Aquí ellos toman por sí mismos la decisión de irse un día casual si acaso, y ese sería un síntoma también. Mal juicio. Algunos ejemplos incluyen gastos excesivos o apuestas. En este caso, como ya lo habíamos mencionado, es considerar esos pensamientos, esas ideas de que no me importa y no pienso las consecuencias. Mayor actividad sexual. Y tenemos que tener un poquito también de cuidado, ya que algunas, en este caso con sus parejas, llegan a tener ese problema de que quieren hacerlo, un acto sexual, y en este caso las llegan a obligar. Puede haber hasta golpes, y hay que tener mucho cuidado con eso, y pues, en este caso se tendría que llevar con un psicólogo o un psiquiatra. Y bueno, para último es manejar muy rápido y consumo de drogas, sí. Después vamos a tener los síntomas afectivos. En cuanto a los síntomas afectivos, tenemos de primera instancia los sentimientos continuos de tristeza. Esto quiere decir que la persona va a sentirse o va a sentir tristeza de forma recurrente, además de que va a ser notorio en cómo lo va a expresar. Vamos a tener un sentimiento de desesperanza o impotencia. Generalmente este tipo de personas, ante alguna situación, ya sea negativa o alguna adversidad que la persona haya tenido en su vida, por más mínima que sea, va a sentir este sentimiento de desolación, de desesperanza, o inclusive se va a llegar a sentir impotente por el simple hecho de no poder resolver la situación o no poder hacer llegar a nada en ese momento que se está suscitando esta situación. Va a tener claramente una baja autoestima, como lo mencionábamos antes, un pésimo autoconcepto de sí mismo. Entonces, al expresar este tipo de emociones, es evidente que este tipo de personas van a tener un estándar muy bajo de su autoestima, por lo cual es una característica muy importante a tener en cuenta. Van a sentir una culpa excesiva, ya que como lo mencionaba antes, ante cualquier situación, puede ser que el hecho de tener una simple amistad con alguna persona o inclusive con alguna relación en el aspecto sentimental o inclusive sexual, pueden llegar a sentir por algún error, ellos pueden llegar a tomarse o sentir muy personal el tener la culpa por el simple hecho de que haya ocurrido algo sin necesidad de que esto sea necesariamente sea su persona. Van a tener sentimientos de quererse morir, el hecho de tener pensamientos suicidas, estar constantemente diciendo frases o cosas relacionadas con el hacerse daño a sí mismo o el simple hecho de ya no querer vivir, es una causa y un motivo muy importante por el cual este tipo de síntomas afectivos es muy predominante en este tipo de personas que claramente expresan sentimientos suicidas que para nada son normales. Va a tener una pérdida de interés en cuanto a sus actividades usuales o actividades que antes disfrutaban hacer, como por ejemplo dejar de realizar hobbies que antes disfrutaban hacer, como salir a caminar, leer un libro o salir con sus amigos, no lo sé, dejar de lado estas actividades que para ellos eran cotidianas y que incluso las disfrutaban realizar cuando tenían tiempo de hacerlas y que era parte de su rutina. Simplemente de un día para otro dejan de hacerlo, lo dejan de lado y le quitan el interés totalmente de ese tipo de gustos que ellos tenían. Además va a tener dificultad para las relaciones, como lo mencionaba antes. El simple hecho de tener una relación de amistad con alguna persona o una pareja va a ser muy difícil para esta persona, ya que el hecho de tener todos estos síntomas antes ya mencionados es complicado para lograr entender a una persona si es que no lo sabes y llegar a entender a alguna persona cuando sufra un episodio en
en el que presenta alguno de estos síntomas como culpa excesiva, baja autoestima o simplemente pensamientos suicidas, ya que no sabríamos cómo actuar ante esa situación. Además va a tener una perturbación del sueño, por ejemplo va a tener insomnio o hipersomnia. Eso quiere decir que estas personas van a tener un serio problema al dormir por las noches. Generalmente esto lo hacen ya que debido a tener este sentimiento de culpa excesiva, de quererse morir, les genera esa sensación de ansiedad y estar recurriendo a pensamientos generalmente negativos, por lo cual les ayuda a que esto de quitarles el sueño, disminuir el sueño, aumente muchísimo más. Van a tener cambios en su apetito y en el peso, ya que van a tener un grado bueno, pueden llegar a generar un grado de desnutrición por no comer lo que realmente está indicado para ellos o lo que generalmente solían comer, ya que por la falta de energía, la falta de apetito o inclusive hasta las ganas de hacerlo, los podría perjudicar en un futuro hasta su salud física. La falta de energía para hacer sus actividades, para inclusive levantarse de su cama, podría ser un punto importante, ya que el simple hecho de no quererse levantar de su cama ya es un signo totalmente notorio de que algo no está bien o que algo está ocurriendo con esa persona. Finalmente van a tener dificultad para concentrarse, ya que no les va a ser fácil estar enfocados en lo que realmente les importa o les gusta, sino que van a estar distraídos y estarán en presencia en cuanto a su persona, pero en su atención estarán completamente distraídos y no poniendo atención a lo que realmente les debe interesar. Los síntomas afectivo bipolar que pueden tener pues las personas que sufren de esto, pueden haber episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión. Se pueden dar por separado y los van a tener ya que estas personas tienden a pensar de acuerdo a sus sentimientos, que todo lo que hacen está bien, que están felices, que les va súper bien, pero de una manera muy anormal, o por lo contrario, sentirse muy mal en un estado depresivo, que todo está mal, que tienen la culpa de todo, etcétera. Va a haber un aumento de actividad, energía o agitación. Esto por lo mismo, ellos se van a sentir con la necesidad de hacer muchas cosas y a la vez puede que no hagan nada, pero su cuerpo lo van a empezar a mover constantemente. También van a tener una sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, lo cual se denomina euforia. Van a tener una menor necesidad de dormir. Esto por lo mismo de que ellos están pensando de más o están haciendo más actividades, y al estar moviendo su cuerpo y al mismo tiempo pensando cosas que no tendrían que pensar o pensando cosas de más, ellos no van a conciliar el sueño tan fácil. También va a haber una locuacidad inusual, una frenesí de ideas, como lo había mencionado, van a empezar a sobrepensar las cosas, ya sea cosas buenas o cosas malas, depende del estado en el que ellos estén, si es muy optimista o depresivo. Van a tender a distraerse muy rápido. ¿Por qué? Porque lo mismo, de que están pensando, de que se están moviendo, no van a lograr captar la atención de algo mucho tiempo. Van a tomar malas decisiones por lo mismo, como hacer compras compulsivas, como tener prácticas sexuales riesgosas o hacer inversiones absurdas, porque viene siendo la misma situación. Ellos van a pensar que está bien comprar ciertas cosas aunque realmente no las necesitan o están comprando de más. Bueno, los 5 trastornos del humor que requieren atención inmediata pues son los siguientes. Pues ya es el trastorno depresivo mayor. Este ocurre cuando sentimos una
pérdida profunda o un sentimiento de desesperanza devastador. Nos alejamos de todo aquello que siempre nos ha gustado, motivado. Tus patrones de sueño se verán profundamente afectados de forma negativa, ya que esto pues nos puede causar que perdamos completamente el sentido del sueño, que tengamos somnolencia. Esto ocurre mayormente cuando perdemos a un ser querido o en la adolescencia cuando dependemos emocionalmente de alguien, ya sea de alguna relación o alguna amistad inclusive. Nuestra peso puede variar si tenemos o no pérdida del apetito, como ya lo habíamos mencionado antes. La depresión pues no se debe de tomar a la ligera, simplemente hay que tomar pues los síntomas y si tenemos algún familiar, amigo, persona que sufre de depresión, si detectamos alguno de los síntomas, pues hay que proporcionarle ayuda. Trastorno de la bipolaridad. Esto se refiere a que es un trastorno del humor que produce cambios extremos de quien lo padece. Podemos decir que se ve con la energía elevadísima por la mañana, que jamás entenderá por qué manifiestas con tanta irritación o tanta tristeza por la tarde. Esto se refiere a que la bipolaridad pues podemos durar varias semanas o incluso puede cambiar durante los días. Nuestro estado de ánimo, todo depende de las situaciones del día o de cómo nos sintamos en el momento. Vamos a tener también lo que es el trastorno ciclotímico. La ciclotimia es el trastorno bipolar, pero menos intenso. Si la padeces, vas a oscilar entre un gran optimismo y un sombrío pesimismo, entre un deseo irreferible para llevar adelante tus planes y una apatía total por hacer lo que te gusta. Esto quiere decir que la persona que tiene este trastorno va a estar en un ciclo, por eso el nombre. Por momentos, al momento de realizar sus actividades, puede que tenga las ganas de hacerlo, de querer llevarlo a cabo por el resultado, pero al momento de hacerlo ya no le gusta, ya no siente que tiene la necesidad de hacerlo, que no es una necesidad para él o que no quiere hacerlo y entonces vuelve como una cadenita y entonces otra vez empieza con que quiere hacerlo porque el resultado le va a dar resultados positivos, pero al mismo tiempo al momento de hacerlo lo va a cambiar y pues ya no lo va a realizar. En cuanto al trastorno afectivo estacional, vamos a tener que te vas a sentir apático, con mucha tristeza, te vas a sentir pesimista, además con una gran necesidad de consumir carbohidratos. Y además, aquí se va a ver más notablemente los pensamientos acerca del suicidio, ya que en este tipo de trastorno se notan 3 de estos sentimientos que son notablemente muy graves en la persona, ya que esto hace que el hecho de estar siempre triste, sin tener ganas de hacer nada, siempre tener un pensamiento muy pesimista sobre las cosas, no lo ayuden a querer salir adelante o querer intentar cosas nuevas o inclusive realizar cosas que él solía hacer. Además, este hecho va a aumentar la necesidad de consumir carbohidratos, ya que van deteriorando las ganas de hacer cosas, inclusive hasta el hecho más simple de consumir algún alimento. Entonces, por lo tanto, es importante que estas personas tengan el hábito constante de estar consumiendo o al menos intenten estar consumiendo carbohidratos para que siempre se mantengan con energía
y después no estén con problemas inclusive físicos o a su salud por por simplemente estar con síntomas de tristeza. Y finalmente que van a recurrir con muchos pensamientos suicidas o acerca del suicidio, inclusive tomándolo como humor o bromas hasta cierto punto sarcásticas, de llegar a ser en torno a su propia existencia, o inclusive bromeando con el hecho de estar muerto o cómo podría suceder su muerte. Trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Aquí se va a caracterizar ya que tienes una gran irritabilidad o de ira hacia otras personas. En este caso, hay estímulos suficientemente fuertes para que se desencadenara esta conducta. Aquí estas personas, por lo general, son las que sufren mucho bullying o maltratos. En este caso, y ellos lo van a demostrar de ciertas maneras, ¿no? Que si tantito yo voy y si acaso no le estoy haciendo nada, pero él con que me esté viendo piensa que yo estoy conspirando con él, contra él, y que él puede llegarme hasta golpear, puede haber problemas con algunos, en este caso, si algunas personas trabajan en este trastorno, también puede llegar a afectar en el trabajo, ya que muchas veces piensan que también la carga de trabajo en este caso puede ser un problema de irritabilidad y enojo, porque siempre ellos están ocupados o porque ellos siempre están trabajando o porque siempre están haciendo algo. Entonces cualquier persona puede tener este trastorno y puede llegar a tener o poder afectar a otras personas. La población más vulnerable de sufrir este trastorno depresivo son los niños y adolescentes, ya que algunos niños desde chiquitos llegan a tener problemas en la escuela, o también los adolescentes, como ya los había mencionado, pueden padecer también de bullying, y con otras personas que ellos se sienten si acaso más poderosos entre otras personas, lleguen a tener esta ira con ellos y llegan a vaciar toda la ira que tiene con ellos. Tratamiento. En este caso vamos a hablar de algunos tratamientos. Como tal, voy a comenzar con medicamentos. Los medicamentos a menudo se deben de tomar para tener un cierto equilibrio en este problema, en estos trastornos, porque siempre va a haber problemas como tal, de que algunas veces no llegamos a tomarnos el medicamento. Siempre va a haber problemas de que tienen un riesgo de que reaparezcan los síntomas y su estado de ánimo puede ser más severo. En este caso, siempre el tratamiento se va a dar por especialistas como tal, siempre van a dar las dosis. Nunca hay que automedicarnos, ya que esto es un problema que si acaso como mexicano podemos hacer, que tantito vemos algo en Google, YouTube, y podemos decir, es que esto dijeron que es bueno para mí, me lo voy a tomar. Entonces no es bueno automedicarse, siempre hay que ser con un especialista, ir con un especialista, como tal un doctor psiquiátrico, y poder dar este tratamiento continuo. Empezar. Pusieron una pregunta. Quisiera saber cuál es la diferencia entre bipolaridad y depresión. Claro, la diferencia es que la bipolaridad se va a dar por si acaso en un cierto día, siempre vas a tener tus cambios de humor alterados. Nunca lo vas a tener siempre por días, o también se podría decir, pero la bipolaridad se va a dar por tus emociones cambiantes. Que en la mañana estás bien, si acaso estás muy feliz, y de repente si acaso llegas a tener mucha tristeza, ¿no? Por cualquier cosita que si acaso te dijeron, puede ser que baje tu estado de ánimo mucho. Y la depresión se va a dar como tal
pues ya en personas que como tal llevan un ritmo muy acelerado, depresión, de ansiedad como tal. Entonces siempre va a haber ese problema de que yo tengo la culpa, siempre mi tristeza va a estar ahí presente, la tristeza siempre va a estar presente ahí. ¿Con quién ¿Con puedo acudir a quién una persona puedo en caso de acudir tener a un una persona en trastorno? caso de tener un trastorno? Puedes acudir primero con un Puedes acudir psicólogo, primero en con este un caso, psicólogo en este mencionarle caso, a tus o padres mencionarle a que tus padres necesitas que ayuda como necesitas tal. ayuda como tal. Necesitas ir con Necesitas un ir con un psicólogo primero psicólogo primero para que valore cómo de salud estás mental de salud y mental con estos y con estos signos signos y síntomas que mencionamos anteriormente, pueden ver si eres muy severo, muy leve, muy moderado o muy grave. En este caso, ya te podrán mandar con un psiquiatra para poder ayudarte. otra. El mejor tratamiento para saber si ¿Cuál sería el padezco mejor tratamiento depresión. para saber Ahorita si creo padezco que en la depresión? siguiente Ahorita creo diapositiva que en la van a siguiente decir diapositiva algunos van a tratamientos decir para algunos saber si tratamientos padeces para depresión, saber que como si tal, padeces depresión, pues que no como sería tal, tratamiento, sino pues no sería sería algunos síntomas, tratamiento, ¿no? sino serían algunos síntomas, ¿no? Como tal, nosotros no les podemos decir qué tratamiento podrían llevar si tienen depresión, porque eso lo tiene que valorar un especialista. Por eso ustedes o las personas que crean que merecen recibir esta atención deben de ir con un especialista. Como ya lo mencionó mi compañero, primero deberían de ir con un psicólogo para que él valore el estado en que ustedes están o la persona en sí esté, y después, si es que se llega a tener el trastorno, el psicólogo los va a mandar con el especialista que sigue, que sería el psiquiatra. Bueno, vamos a tener un tratamiento diario. En este tratamiento diario vamos a tener programas de tratamiento día. Va a ser posible que el médico recomiende un programa de tratamiento que se lleve constantemente y que se realice día con día, ya que va a ser progresivo. Además, estos programas van a brindar el apoyo y la terapia que necesitas mientras mantienes tus síntomas bajo control. En este caso, si es que tú como persona padeces este tipo de trastornos, o en el caso de que conozcas a alguna persona o que sea otra persona que padezca este tipo de trastornos, ya que es una lucha diaria, cotidiana, que va día con día. O tenemos otra opción que sería la hospitalización. En este medio el médico puede recomendar la hospitalización. Si estás teniendo, esto va a ser únicamente indicado cuando ya estás teniendo comportamientos peligrosos, tanto con otras personas o inclusive atentar contra tu propia vida. Como lo dice en la diapositiva, si es que tienes pensamientos suicidas o si te sientes desconectado de la realidad, no necesariamente que estés en algún estado psicótico, sino que estás ahí para recibir un tratamiento de forma psiquiátrica en un hospital que puede ayudarte a mantenerte calmado y que así estés más seguro tú y las personas que te rodean. Así como también va a ayudar a que te estabilices y que se estabilice también tu estado de ánimo, ya que vas a estar teniendo un episodio maníaco o algún episodio depresivo mayor. Entonces, como lo mencionaban antes en la pregunta y mis compañeros, es importante que para tener un tratamiento adecuado no te automediques o no se automediquen, ya que ese podría ser uno de los peores errores, ya que generalmente en pacientes de este tipo de trastornos son los fármacos que se suelen recetar son muy potentes, entonces no necesariamente son fácil de controlar o de ingerir en cuanto a las dosis se refiere. Entonces, por eso es necesario acudir a un especialista antes de tomar cualquier medicamento o inclusive antes de diagnosticarte tú mismo algún tipo de trastorno. Te preguntaron que si la edad es un factor para tener algún trastorno. Bueno,
En algunos trastornos sí va a depender la edad. Por ejemplo, tenemos la demencia senil. En este caso, que como el nombre lo menciona, esta demencia ocurre mayormente en personas que son mayores o son de la tercera edad mayormente, que generalmente ocurre por estadios de abandono o inclusive por episodios de estrés postraumático, o inclusive puede llegar a ser generado de forma progresiva, por el hecho de, por lo mismo de que es una persona ya adulta, y generalmente a esa edad las personas suelen o tienden a generar diversas patologías, no solo físicas, sino que también mentales. Pero también existe la posibilidad de que puedan desarrollar algún trastorno, como podría ser la depresión o inclusive ansiedad, ya que ese tipo de trastornos generalmente no está dictado por una edad específica, sino que le puede ocurrir a cualquier persona, ya sea mayor de la tercera edad o inclusive puede ser un niño de 6, 7 años. Como medicamentos vamos a tener los estabilizadores del estado de ánimo, así como antipsicóticos, antidepresivos y medicamentos para la ansiedad. Los estabilizadores del estado de ánimo, generalmente vamos a necesitar tomar medicamentos que van a estabilizar el estado de ánimo para controlar los episodios maníacos o hipomaníacos. Esto quiere decir que de alguna manera va a nivelar nuestro estado de ánimo para que pues no pensemos de más como en el suicidio o estemos en un estado anormal de optimismo. Los antipsicóticos se van a usar si persisten los síntomas de depresión o manía, a pesar del tratamiento que se tenga con otros medicamentos, y puede resultar útil añadir algún otro medicamento como antipsicótico, como olanzapina, risperidona, quetiapamina, etc. Entonces el médico puede recetarte algunos de esos medicamentos solos o con otros para poder estabilizar el estado de ánimo, como se mencionó, si es que los anteriores no están funcionando y si se necesita, de acuerdo al caso de cada persona. Los antidepresivos. El médico puede añadir un antidepresivo al paciente para ayudar a controlar su depresión. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues que la persona no piense en querer suicidarse o estar todo el tiempo sin estar en actividad. ¿Por qué? Porque el estar sin estar haciendo actividad va a atrofiar también a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita estar en constante movimiento, comer bien, desarrollarse bien. Si no, nosotros nos vamos volviendo de alguna manera más lentos o más torpes al realizar ciertas actividades. En ocasiones los antidepresivos también pueden desencadenar un episodio maníaco. Entonces, por eso necesitamos que lo recomiende un especialista, en este caso el psiquiatra. Los medicamentos para la ansiedad pueden ser las benzodiazepinas, que pueden ayudar con la ansiedad y mejorar el sueño, pero suelen usarse a corto plazo. ¿Por qué se usan a corto plazo? Porque nos podemos volver adictos a tomar estas pastillas. Entonces, todos estos medicamentos son controlados en dosis pequeñas o de corta duración. Bueno, seguimos con Bueno, psicoterapia. seguimos con Bueno, yo psicoterapia. les voy a hablar de la Bueno, yo les voy a hablar de la psicoeducación. psicoeducación. Es importante tener educación en este caso, en problemas como tal, ya lo habíamos mencionado, psicóticos o depresivos. Como tal, porque es importante para nuestra salud más que nada llevar un control y también siempre tener ayuda de los demás, no porque muchas personas dicen, ¿no? O llegan a comentar, yo no tengo ningún problema ya que yo no estoy loco. Entonces, ese es un problema de nosotros mismos que no queremos
ayuda que nosotros, Ese es un si tienen pueden hijos como tal, ayudar hacia sus hijos, pueden ayudar hacia sus hijos, hablando valorándolos, con ellos, hablando ya que con muchas ellos, veces no ya que quieren muchas veces no quieren mencionar mencionar algunos algunos problemas que tienen, y entonces no y tienen esa entonces no confianza tienen esa confianza bueno, ustedes para, mismos y bueno, si ustedes acaso mismos y si acaso sus sus hijos hijos, a realizar para un llegar tratamiento. a realizar un tratamiento. Bueno, vamos a tener también la terapia centrada en la familia. En este tipo de terapia vamos a tener que, como su nombre lo indica, va a ser una terapia que va a estar en compañía de la familia, la persona que padece este tipo de trastorno, ya que en este caso se le va a explicar a la persona, a las personas, a la familia, cómo es una persona que tiene este tipo de trastornos. Entonces se les va a indicar qué hacer en caso de que esta persona llegue a tener un episodio depresivo, un episodio de bipolaridad o un episodio en cuanto al trastorno que esta persona esté presentando en ese momento. Entonces, esta terapia va más enfocada a las personas a las que lo rodean en cuanto a su familia se refiere. ¿Cuál podría ser la mayor consecuencia en caso de no tratar algún trastorno? Bueno, por ejemplo, en cuanto a algún trastorno, en este caso tenemos el trastorno de depresión. Como pudimos ver algunos de los síntomas, el más notable o el más notorio es el hecho de tener pensamientos suicidas. Como lo mencionaba antes, es importante estar enfocado en este tipo de síntomas o acciones que realiza el paciente, ya que de ser un síntoma o el hecho de decir una frase que el paciente diga me quiero matar o no quiero seguir viviendo, a que lo haga un hecho, a que ocurra. Como lo había mencionado anteriormente mi compañera, si tú no llegas a tratar con una persona que ya tiene, que cuando tú hablas con ella, ya tiene establecida la fecha, el lugar, bueno, en pocas palabras tiene preparado la hora y el cómo va a realizar su suicidio. Quiere decir que hubo detrás toda una falta de apoyo en cuanto a personas que lo quieren o que nunca estuvieron para apoyarlo. Entonces, creo que la causa más grave puede llegar a ser el no llegar a tiempo y que esa persona pues pueda llegar a autolesionarse y provocarse la muerte. Entonces, ¿cuál sería la mejor terapia para persona con depresión? Pues, mira, en este caso, las dos que han mencionado, mi compañero y ahorita la que te estamos mencionando, considero que ambas son importantes, inclusive las cuatro son importantes, ya que en este caso te pongo el ejemplo con la terapia familiar. Puedes acudir a consulta con tus padres, en este caso si tú tienes papá y mamá, o inclusive si tienes hermanos, pueden acudir a consulta y estando en un ambiente más seguro, se podría decir, pueden ayudar, el especialista puede ayudar a las personas que te rodean, a tu familia, a cómo tratarte o qué hacer en caso de tú estar cegado ante algún episodio depresivo. Entonces, el sentir ese apoyo emocional de parte de tu familia o de personas que te quieren es importante para que dejes atrás todo este tipo de pensamientos o síntomas que ya mencionamos. Entonces, te podría decir que la terapia familiar es importante y podría ser una gran opción para tratar la depresión. Bueno, la terapia cognitiva conductual, esta nos va a ayudar a tomar la conciencia de nuestros pensamientos intrusos o negativos para que podamos visualizar las situaciones existentes con una mayor claridad
o responder a aquellas de una forma más afectiva. También nos va a centrar a identificar nuestras creencias y comportamientos negativos que son un poco saludables y reemplazarlos por otros que sean positivos y saludables. Esta terapia puede ayudar a identificar lo que desencadena los episodios bipolares, también a aprender estrategias eficaces para controlar el estrés o situaciones angustiantes. Puede reforzar nuestros conocimientos de aprendizaje en un procedimiento de información y en esta terapia puede explicar en cómo se aprenden determinadas conductas, ya sea durante nuestra infancia o nuestra adolescencia. Por último, tenemos la terapia centrada en la familia. En esto se describe que si la persona tiene el apoyo de su familia y comunicación con ella, pueden ayudarle a respetar el plan de tratamiento y pues que le pueda servir más a la persona que se está tratando. Entonces es mejor que pues tú junto con tu familia tengan una buena comunicación en este aspecto para que así reconozcan y controlen los signos de advertencia de los cambios en el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil no para ti, si es que tienes el trastorno, pero sí para tu familia darse cuenta que tu estado de ánimo está cambiando constantemente y que cuando esos síntomas empiezan a dar, ellos se puedan dar cuenta de eso y puedan ayudarte a controlarlo. Entonces, con esto podríamos responder también la pregunta que pues hicieron anteriormente. Entonces, como habíamos mencionado, el tener un trastorno no va a ser un problema solamente de la persona que lo tiene, sino también de su familia, porque tienen que aprender a sobrellevar la enfermedad de la persona, aprender a convivir con él, aprender a, como en este caso, a diagnosticar o, bueno, no diagnosticar, pero sí saber que están presentes los síntomas de advertencia y pues saber sobrellevarlo. Con esto terminaríamos nuestra presentación. Tenemos la inquietud de saber si ustedes tienen alguna duda, si hay algo que quisieran que complementáramos. Los escuchamos. Sí, bueno, en este caso te refieres a estados depresivos que pueden suceder por estrés o algún otro factor. Como lo mencionamos en las diapositivas, son unos de los síntomas o de las causas más evidentes que pueden desencadenar a la depresión. Pero también, como lo habíamos mencionado, pueden estar factores que pueden ser inclusive mínimos, como, bueno, no necesariamente mínimos, sino que puedes tener la pérdida de algún ser querido, de algún familiar, o como tú lo mencionas, puedes quedar con secuelas de algún suceso ocurrido que fue de gran impacto para tu vida, por lo cual estas secuelas pues repercuten de manera negativa en ti y constantemente estás con esos pensamientos que son negativos. Por lo tanto, no necesariamente por estrés, puede ser alguno de los factores, sino que también pueden ser por pérdidas familiares, pueden ser por pérdidas de alguna forma menores, como pueden ser amistades o inclusive con alguna pareja, ya que por más mínimo que suene o por más mínimo que pueda llegar a ser, puede llegar a desencadenar un trastorno muchísimo más mayor por el cual puedes generarte algún problema muy a futuro.
Con respecto a la última pregunta, pues sí puede afectar a nuestra vida íntima y cotidiana. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, las personas que son bipolares van a cambiar su estado de ánimo constantemente. Puede que 2 semanas ellos se sientan súper bien, optimistas al 100%, pero después de esas 2 semanas va a cambiar su estado completamente y ahora va a ser todo lo contrario, van a estar en un estado depresivo, no van a querer hacer nada, van a cambiar todas sus actividades. Entonces sí, va a afectar mucho la vida íntima y cotidiana porque no van a tener las mismas ganas de hacer lo que hacen con este trastorno. Va a cambiar todo totalmente. Va a haber días en los que sí lo pueden hacer y va a haber días en los que no lo van a querer hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, como no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión. Sin más, concluyendo en que es necesario que estemos alertas a los síntomas que las personas que nos rodean o nosotros mismos podemos tener. Es muchísimo mejor darnos cuenta antes que después, y si es después que nos damos cuenta que las personas tienen este trastorno, poder ayudarlas o llevarlas con un especialista. No hay que dejarlo al último porque esas personas pueden llegar a un estado en el que ni nosotros ni nadie quieren que estén. Y no sé si tengan algo más que decir mis compañeros. Bueno, como lo decía mi compañera, simplemente recalcar que muchas veces dejamos de lado la salud mental y nos enfocamos más en la salud física. Entonces creo que es importante, como muchas veces se escucha, ¿no? Para tener una buena salud física, primero tienes que enfocarte en cómo te encuentras tú en cuanto a tu estado emocional. Entonces creo que es importante preocuparnos de igual forma tanto por nuestra salud emocional como nuestra salud física, ya que muchas veces problemas físicos vienen desencadenados por problemas psicológicos o problemas emocionales que no son tratados de forma correcta o con anticipación. No, pues de antemano, muchas gracias por su atención. Esto sería todo de nuestra parte. Y muchas gracias por estar con nosotros.